todos, hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí reunidos con el propósito de meditar en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo declaró al momento de su muerte. Ya que habíamos leído los versículos de Lucas, específicamente la parte donde dice en el capítulo 23, del verso 34, nos estaremos enfocando específicamente en la palabra de Jesucristo al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase ciertamente puede ser una frase corta, pero es una frase que contiene mucha riqueza en cuanto a lo que podemos meditar y aprender acerca de la frase de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que estaremos meditando es lo siguiente: si el Señor Jesucristo dice, Padre, perdónalos, ¿de qué podemos decir nosotros que Él está pidiendo perdón? ¿Por qué Él pide perdón por estas personas? Para responder esta pregunta, podríamos ciertamente citar varios textos bíblicos. Sin embargo, en este momento solamente quiero enfocarlos en un texto que está en Isaías. Esto es una profecía acerca de Jesucristo. En Isaías 53, versículos del 4 al 5, dice lo siguiente: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vemos pues mediante este pasaje como el profeta Isaías nos está revelando lo que pasaría cuando Jesucristo estuviese en la cruz. Ciertamente fue Él, Jesucristo, quien llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores, y con todo, a pesar de eso, nosotros le tuvimos como que Él había sido herido y afligido por parte de nuestro Dios. Sin embargo, sabemos por este pasaje que dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Dice que fue molido por nuestras iniquidades y que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Entonces, habiendo visto esto, podemos entender que una de las razones o la razón principal por la cual el Señor Jesucristo pide perdón es por los pecados de aquellos transgresores de la ley de Dios. Este castigo consistía en la muerte del pecador. Veamos, por ejemplo, uno de los pasajes que habla acerca de esto. Está en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 23. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tal vez alguno podría pensar: yo no soy pecador, o yo no soy tan mala persona. Tal vez alguno podría jactarse en las obras que hace. Tal vez es una persona que generalmente da dádivas a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Pero ¿qué podremos decir al respecto de eso? ¿Será que existen ciertas personas que sí son pecadoras y ciertas que no? Veamos lo que dicen las Escrituras al respecto de esto. En varios pasajes se menciona referencias acerca de esto, pero en esta vez por el tiempo tomaremos solo uno. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vemos solamente en este pasaje corto como el apóstol Pablo nos indica que todos pecamos. No dice algunos, no dice la mayoría, sino dice todos. Podemos concluir entonces que todos nosotros hemos pecado y que por esa naturaleza de ser pecadores, por esos pecados cometidos, debíamos de recibir un castigo. Y ese castigo era la muerte, pero no cualquier muerte, sino la peor de las muertes. Ahora bien, sabiendo que Cristo pedía perdón por los pecados, podemos hacernos otra pregunta. Él está diciendo: Padre, perdónalos. ¿Acerca de quién está hablando ahí?
por quién Él está intercediendo. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 1, verso 21. La palabra dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese cómo desde el nacimiento, desde la proclamación del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ya el ángel menciona que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, no está hablando de que va a salvar a todos, no está diciendo Él va a salvar a un grupo denominacional, está hablando de su pueblo. Pero vamos a ver qué significa esto de su pueblo. Tal vez podríamos pensar que solamente son los israelitas o los judíos de nacimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versos 28 al 29, nos da un poco de luz al respecto de quién es considerado judío delante de Dios. Veamos lo que dice las Escrituras. Romanos capítulo 2, verso 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Vemos pues en este pasaje que Pablo nos está diciendo, los judíos no son necesariamente aquellos que nacieron en Israel, no son necesariamente aquellos que han sido circuncidados en la carne, sino aquellos que fueron circuncidados en el corazón. Pero también podemos ver otro pasaje donde podemos entender un poco más al respecto. Efesios capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿qué vemos ahora a través de todos estos pasajes que hemos estado revisando? Que ciertamente Jesucristo intercede por los pecados, pero de su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Son los judíos. ¿Quiénes son verdaderamente para Dios los judíos? Aquellos que no son circuncidados según la carne, sino en su corazón. Adicionalmente vemos en la oración de Jesucristo previo a ser crucificado, que Él realizó una exclamación al Padre. Eso lo vemos en el capítulo 17 de Juan, en el verso 9. Aquí Él está intercediendo por sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Podríamos decir, bueno, está orando solamente por los discípulos, pero más adelante Él menciona otras palabras en el verso 20. Dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros también dentro de los gentiles. Por eso, ¿cómo no agradecer a nuestro Señor que Él intercedió por nosotros y está intercediendo a la diestra del Padre por nuestras vidas? De forma que podemos concluir que Cristo vino a salvar a su pueblo. Él intercede y ruega solo por ellos. Como veíamos en el versículo de Juan, Él no está intercediendo por el mundo, sino solo por los que el Padre le dio, por los que pertenecen a su pueblo. Finalmente, Jesucristo culmina su frase, indicando que estas personas por las cuales Él está pidiendo perdón, no saben lo que hacen. Muchas personas podrían decir, bueno, si yo no sé lo que hago y cometo un error, entre comillas lo de error,
entonces no tengo culpa. Pero eso no es así, porque claramente si eso hubiera sido así, no habría necesidad de que Jesucristo pidiese perdón por ellos. Podemos ver esta verdad cuando Pedro le predica al pueblo en el pórtico de Salomón. Eso está en Hechos capítulo 3, verso 17. Él les menciona lo siguiente: ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Fíjense cómo él está reconociendo que la obra que hicieron los judíos, el pueblo de Dios, era por ignorancia. Y aún sus gobernantes hicieron lo mismo. Pero fíjense que él más adelante nos sigue diciendo, bueno, por cuanto fue por ignorancia, entonces ustedes están libres de culpa. No dice eso. Veamos lo que dice en el verso 19 y 20 de ese mismo capítulo. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Entonces, ¿qué podemos ver? La ignorancia no quita el pecado. La ignorancia no nos limpia y nos hace personas sin pecados o sin culpa. Más bien, Pedro está reconociendo aquí y está pidiéndole al pueblo o declarándoles que ellos necesitan arrepentirse y convertirse. Alguno dirá tal vez, bueno, fueron los judíos los que crucificaron a Jesucristo. Yo no tuve nada que ver. Sin embargo, entendemos por las Escrituras que Cristo murió no solamente por estas personas que estaban en ese momento, no solo por el pueblo de Él que estaba presente ahí, sino vemos pasajes como el siguiente. En Tito, capítulo 2, verso 14, las Escrituras nos enseñan esto. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Vemos entonces aquí que Él está diciendo, Él se dio por nosotros, hablándole a una iglesia. Y ellos seguramente pudieron no haber estado ahí presentes, pero a pesar de eso, se está hablando de esa forma. Más adelante en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 9 al 10, podemos ver que aquí se nos dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, que era el castigo del cual hablábamos, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, en este pasaje podemos ver también nuevamente que Cristo murió, dice, por nosotros. No solo murió por aquellos que estaban presentes en ese momento, sino aún por nosotros. Habiendo visto lo ya explicado, podemos por lo menos concluir un par de cosas. Si tú eres cristiano, mi hermano, y estás presente en este momento escuchando estas palabras, regocíjate y agradece a Dios por cuando esa intercesión que Jesucristo hizo es a nuestro favor. Agradece con tu vida todo lo que Él hizo por nosotros y lo que Él hace constantemente por nosotros. Vive para Él. Y por otro lado, emula e imita esa acción que hizo Jesucristo al perdonar a personas que no merecíamos su perdón. Como dice Mateo capítulo 6, verso 15, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Entonces aprendamos a perdonar también a los que nos ofenden. En segundo lugar, si no eres cristiano, pero has escuchado el mensaje de Dios y Él ha puesto en ti el deseo de ser beneficiario de ese ruego de Jesucristo. Si eso es así, abandona, desecha de ti todo tipo de pecado. Deja a un lado el orgullo, deja a un lado tu confianza en las posesiones o el pensar que eres recto en tus propias obras y arrepiéntete de tus pecados.
tal como dice Isaías capítulo 55, verso 7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.